En nuestro tema de redención, segunda parte, para los que no estuvieron aquí anoche. Y les doy un breve resumen, muy corto, por respeto a los que sí estuvieron. Hablamos acerca de que la palabra redención viene de la palabra redimir o volver a comprar algo que se ha perdido. Y estábamos resumiendo que cuando nosotros miramos los 7 nombres redentivos del Señor en el Antiguo Pacto, lo que hacemos es ver un reflejo de su propósito, de su sagrada voluntad en beneficio nuestro. Amén. Pero que decíamos que cada uno de los 7 nombres del Señor manifestaban una necesidad premiante para el pueblo del Señor en alguna circunstancia o para alguien del pueblo del Señor, no solamente el pueblo, sino para cualquiera del pueblo del Señor. Podía mencionar ese nombre, vamos a decir, específico de acuerdo a su necesidad, y entonces el Señor hacía su intervención divina, aparecía en el escenario ahí de la vida física y Él respaldaba su nombre. Amén. O sea, los 7 nombres redentivos del Señor, hemos venido viendo que nuestro Dios era llamado Jehová Jireh, por ejemplo, que significa Jehová nuestro proveedor. Vimos también que Él es llamado Jehová Sidkenu, Dios es nuestra justicia. ¿Me dice amén? Jehová Shalom, que significa que Él es nuestra paz. Amén. Entonces hemos visto esos 3 nombres del Señor. Ahora vamos a ver los 4 que nos restan. Y cuando nosotros miramos el nombre del Señor en el Antiguo Testamento, y hemos visto en el Nuevo Testamento las contrapartes o los soportes escriturales para dar a entender de cómo Dios a través de Jesús manifiesta la misma conducta hacia nosotros, la iglesia, obviamente, porque en realidad Dios ama a la humanidad, pero la humanidad todavía no ha recepcionado el mensaje o el regalo gratuito de la vida eterna y la vida abundante a través de Cristo. ¿Me dice amén? Pero como nosotros somos la iglesia de Cristo, los redimidos, por eso hablamos de un redentor. ¿Y qué es una redención? Que es redimir, que es comprar, que es tomar la responsabilidad ajena de alguien que ha perdido algo y uno pagar los platos rotos del otro, y eso es en sí redención, y que Él es el redentor porque nos redimió, nos compró con sangre y con vida en la cruz. Amén. Volvió a tomarnos como su propiedad. En un inicio Adán es la creación de Dios, la criatura es propiedad del Creador. Me dice amén. Pero con el pecado y la transgresión lo perdió. Pero ya vino el segundo Adán, o el postrer Adán, Cristo, para pagar ese precio tan alto de la traición del primer hombre en el huerto. Y ahora tenemos el acceso libre para poder decirle a Dios, no solo Creador Dios, sino Abba Padre, papito querido, papi, gracias papá, amén. Gloria al Señor. Entonces los nombres del Señor del Antiguo Testamento reflejan el propósito del Señor para con nosotros hoy a través de Jesús en este nuevo pacto. Amén. ¿Está claro? Amén, amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a entrar con este que es muy conocido. Jehová es mi pastor. Y el Salmo 23, Jehová Raá, con doble A, H, en hebreo. Jehová Raá. Jehová es mi guía o mi pastor. ¿Qué hacía un pastor? Guiaba las ovejas y las sustentaba, las protegía, evitaba que las fieras del campo pudieran hacerle daño a las ovejas. El Salmo 23 es muy puntual para describir el carácter del pastor ante las ovejas. Amén. Dice que Él nos pastorea en ¿cómo se dice? En pastos verdes, frente a corrientes de agua fresca y cristalina. Y que es más, dice que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros adversarios o enemigos, gente no creyente que a veces se burla de nosotros. Amén.
Pero hay algo importante aquí que ver en Hebreos 13:20. Se habla de Jesucristo como el pastor del pacto eterno. Entonces ya no es simplemente el pacto transitorio y temporal que Dios tuvo con su pueblo a través de la sangre de los animales. Siempre recuerde eso, una diferencia. Digo, una diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Amén. Y estaba mirando en Juan 10, verso 11. Escríbalo, palabras del propio Señor con sus labios. Él dice: yo soy el buen pastor, que mi vida voy a dar por mis ovejas. Amén. Y cuando nosotros miramos un poquito más en Juan 6:58, para tener un mayor complemento ahí, Juan 6:58, encontramos esto, de que el Señor habla de ser el pan de la vida eterna. Ya no dice él ahí en el contexto de Juan 6:58, puedes mirar versos antes y anteriores para que entienda lo que voy a decir. Jesús está siendo cuestionado, ¿no? Porque ha hecho un milagro de multiplicación de panes y peces, y luego él habla de ser el pan. Pero él dice: yo soy el verdadero pan, el pan que descendió del seno del Padre, no como el pan que comieron vuestros padres allá en el desierto y perecieron. Hola. Entonces, cuando miramos el Salmo 23, habla de una provisión transitoria. Aderezar mesa frente a enemigos está refiriéndose a un plano terrenal en la tierra, porque los enemigos no van a estar en el cielo. ¿Sí lo entiende? Amén. Entonces Jesús está hablando aquí de ser un pastor, de dar su vida por nosotros. O sea, ya no simplemente el sustento, el pan, la comida material, transitoria y física. No, está hablando de que Él es el verdadero pan, el pan vivo que descendió del seno del Padre. Amén. Entonces Él hace una comparación para que comprendan o comprendamos la iglesia de Él, que hay una gran diferencia aquí entre hablar del pastor, repito, que sustenta tu comida material, que con el pastor que es Cristo, el pastor que da su vida por nosotros para darnos no solo vida material acá, sino vida eterna en el cielo. Mi vida abundante aquí ahora por el Espíritu Santo que ha venido a vivir dentro de nosotros como un regalo de Dios por haber creído en su Hijo Jesús. Amén. Eso establece la Escritura. Así que estamos tratando de ser lo más doctrinales que sea posible para que nuestra fe, confianza, esté puesta en la palabra y no en conceptos cerrados que por ahí la religión nos haya querido infundir. Amén. Entonces, Dios, en su gracia infinita, ha venido manifestando, repito, desde el antiguo tiempo o del periodo antiguo testamentario, lo que Él quería hacer con la humanidad. Pero la humanidad solo tomaba cierto carácter de Dios, cierta conducta de Dios en momentos apremiantes de necesidad o circunstancias dificultosas. Amén. Pero Cristo, como el pastor genuino, como el pastor que ha dado su vida por nosotros, Él vino a mostrarnos una forma diferente de pensar, una forma diferente de mirar la vida, que no solo sea lo circunstancial lo que nos importe, sino prepararnos para ir a vivir con Él. ¿Me entiende? O sea, vamos a estar aquí viviendo como reyes. Sí, ese es el diseño de Dios por medio de Cristo. Lo dice Apocalipsis 1, versículo 6. Usted lo sabe. Pero aquí estamos hablando de que lo que está haciendo ahora el Espíritu Santo, que ha sido enviado a la iglesia de Cristo, no a los incrédulos, sino a nosotros. Él ha venido, el Espíritu Santo, para prepararnos, para llevarnos al cielo. Diga, pero mientras que estemos en la tierra, vamos a vivir una vida abundante. Lo dijo Jesús en Juan 10, versículo 10. Usted lo debe saber de memoria, ¿no? Yo he venido para que tengan vida, y una vida en abundancia, una vida Zoe. Hemos hablado de esto ya. Así que no vamos a entrar en más detalles, pero yo sí quiero que sepan que la vida de un cristiano es una vida totalmente diferente a la vida de una religión muerta, hueca o vacía o histórica, ¿no? Que por ahí tienen algunos con Biblia y con corbata. Nosotros no estamos en contra de la corbata ni de la Biblia, por supuesto. Si estamos hablando acerca de los conceptos o las malas interpretaciones que han habido por décadas, y esto ha venido siendo un problema para el Espíritu Santo. Por eso le decía anoche que incluso las letras de las canciones hay que analizarlas, hay que filtrarlas por la cruz,
hay que mirar despacio los sermones que escuchamos y no son gente de fe. Evita, no pierdas tu tiempo, mejor ponte a orar, declara la palabra, haz algo positivo con tu vida, pero a nosotros los maestros de fe siempre nos recomendaron eso, porque es tóxico y nocivo y es, digamos así, como que te parametra y te hace retroceder. O sea, si tú estás caminando en la fe como un bebé espiritual, naciste de nuevo, eres un bebé, entonces comienzas a dar tus primeros pasos y de pronto algo te atemoriza y te regresa y te tumba y te quedas en el piso. Y estás gateando, ya no caminas, ya le agarraste miedo porque plum, te diste un borrazo y ya no te quieres volver a dar otro, ¿no? ¿Ha visto niños que hay que estar ayudándolos con caminadores o con agarradores y estar ahí con el andador, etcétera, para que ellos puedan perder el miedo poco a poco hasta que comienzan a caminar? ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, el Espíritu Santo desea eso, que nosotros podamos comprender bien la doctrina cristiana para que podamos caminar, desenvolvernos con soltura, con certidumbre, con certeza. Amén. Y que no podamos tener la más mínima incertidumbre, decir, ay, pero estará bien esto, será así, y entonces no. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la Escritura que dice el anciano Juan en su epístola, por ejemplo, ¿no? Si hablamos del punto de la oración, dice que si nosotros oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, dice, sabemos que tenemos, no vamos a tener, eso es fe. Sabemos que tenemos las cosas que le hayamos pedido. Amén. Entonces hay una gran diferencia, por eso entre entrar, ingresar en la dimensión de fe, caminar por fe, no por vista, y lo que no es de fe es pecado, dice el nuevo pacto. Entonces, en cambio, una persona sin Jesús, o sin un Cristo vivo, con un Jesús histórico, con una religión simplemente histórica por ahí, puede decir, por ejemplo, no sale a trabajar y dice, ay, ojalá que me vaya bien. Porque lo dicho de la boca te atan. ¿Y qué más dice el Señor? Que cuando hables tengas cuidado con lo que dices, porque tus palabras o te pueden justificar o te pueden condenar. Hola. Entonces nosotros tenemos una forma muy precipitada para hablar a veces. Por eso es que tenemos que pensar 2 veces antes de hablar. Amén. Y cuando queremos responder a alguien debemos de pensar 3. Una vez más. Amén. La palabra dice que seamos tardos para hablar y prontos para oír. Por eso tenemos 2 oídos y una sola boca. Se puede oír más que para hablar. Y cuando la Biblia dice que cuando el necio calla pasa por sabio, significa que si tú no sabes, mejor cállate. Indaga, inquiere, ora, pregunta, busca, estudia, escudriña, medita, pídele al Espíritu Santo, revélame, Señor. Santiago 1:5 dice que el que no tiene sabiduría, pídale a Dios. ¿Qué más? ¿Qué le va a dar? En abundancia y sin reproche. Vamos, dígalo pues. Santiago 1:5, está escrito en tu Biblia. Amén. Así que Dios desea que nosotros como hijos del Señor entendamos qué significa haber sido redimidos por Cristo, comprados por Él, propiedad del Cordero, que el enemigo no puede tocarnos porque somos propiedad de Jesús. A menos que yo le permita al enemigo, es un tema muy diferente. Amén. Es muy diferente. Entonces hay puertas en las casas, por ejemplo, que tienen chapas y picaportes. Y yo no voy a ser tan ingenuo, tan incauto de dejar mi puerta abierta porque yo sirvo a Dios. Entonces Dios tiene que cuidar mi puerta abierta de mi casa. Eso se llama falta de sentido común. Amén. Entonces igual tu corazón puede ser invadido por pensamientos incorrectos que, dice Santiago, tu mente acaricien. Tus ojos permiten ingreso, acceso a cosas incorrectas y tu mente acaricia ese pecado. Y ese pecado dice que desciende a tu corazón y luego eso se va al lecho y el lecho produce muerte. Amén. O sea, es todo un proceso que el enemigo también hace para entrar en nosotros. No es que entra así, blum, de golpe, con cachos y un estridente en la mano, con su cola, no. ¡Ey, soy el diablo! Y blum, entra, no. Por eso algunos le dicen zapatito de algodón y le ponen nombres así como que él entra suave, ¿no? Despacito, se disfraza como ángel de luz, dice Pablo. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Lo que es la doctrina de Cristo es la palabra de Dios. Y lo que nos dijeron por allá, nos contaron por ahí, despáchelo, hermano.
desaprenda lo mal aprendido y comience a asimilar lo correcto, la palabra, establezca la palabra en su mente y en su corazón. Amén. Para que no tenga confusión cuando usted comparte o diga una cosa por otra. Le voy a decir un ejemplo sencillo y no quiero que nadie se ofenda. Por ejemplo, a veces alguien viene a orar aquí y dice: Señor, Padre, Jesús, Espíritu Santo. O sea, es un enredo de la oración. Mire que hemos enseñado el Padre Nuestro, que es un patrón de oración, para citar un ejemplo práctico aquí. ¿Y cómo debemos orar? Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús, para pedir, para dar gracias, para establecer un negocio, para iniciar algo, para dar un viaje. Padre, en el nombre de Jesús, encomiendo mi vida, mis hijos, mi casa, mis cosas, en fin. Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo me guíe. Amén. ¿Es correcto? Pero eso viene alguien: hermano, venga para que ore, o hermana, venga para que ore. Por eso no quiero que nadie se ofenda, esto es una enseñanza. Jesús y Padre y yo, Señor Jesús. O sea, no sabe ni a quién le está hablando. Jesús le dirá a su Padre: Padre, ¿se está hablando a ti? No, a ti. Alocan al Señor. Por eso es que el Señor dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dice. Para que entiendas por qué es que hay un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. Vamos a pasar a otro punto. Jehová Rafa, R-A-F-A-H. Jehová Rafa, Dios es nuestro médico o sanador. Éxodo 15:26. Escriba. Éxodo 15:26. Jehová Rafa. ¿Qué significa? Dios es nuestro médico o nuestro sanador. En algunas versiones dicen curador. Es igual, no hay problema ahí. Amén. Si miramos nosotros Mateo 9:35, dice que Jesús no solo predicaba la palabra, sino que sanaba a todos los enfermos. Hola. Ahí estamos viendo un claro reflejo de cuál es el deseo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, podemos hablar del tema de la sanidad sin terminar en los dos pactos, pero aquí estamos resumiéndolo nada más, para entrar en el nombre del Señor, el Padre, Dios, en el Antiguo Pacto, cómo refleja su conducta, el deseo de Dios para nosotros. Y ahora Cristo viene y lo concreta, hace lo mismo. Por eso es cuando la gente dice: ay no, es que Diosito me está probando con esta enfermedad para darme clases de humildad. Se oye bonito, ¿no? Pero no es bíblico. Amén. Por eso uno tiene que conocer la Escritura. Ya le dije lo que decía Juan, que si oramos conforme a su voluntad es su palabra. Diga, su voluntad es su palabra. O sea, no estamos adivinando, no estamos preguntándole a Dios: Señor, ¿querrás sanarme? No, Él ya me sanó hace 2000 años desde la cruz. Él me dio la sanidad, no solo la salvación, no solo la redención, porque la redención y la salvación implica todo en Cristo. Hola, este es otro tema. Salvación en el Antiguo Pacto habla de salvación transitoria. Acá va otro tema. Y salvación en el griego, en el Nuevo Testamento, significa salvación completa, no solo aquí y ahora, sino mañana en la eternidad. O sea, hay una gran diferencia. Pero si aquella persona que quiere instruir en la Escritura y no tiene cuidado para estudiar la etimología, ir despacio a los diccionarios bíblicos, buscar comentarios bíblicos, doblar su rodilla, orar, meditar, escudriñar, hermano, va a tener problemas, porque no va a poder enseñar lo que Dios quiere enseñar, sino lo que él cree que es así, es así. No. Un diccionario precioso que yo le presté a mi hermana Ruth, a la compañera fiel, así significa su nombre. Amén. De EW Vine. No, hermana, EW Vine. Bin. Ok, entonces mira, a ver. Tú puedes mirar ahí que en el Antiguo Testamento está separado. Parece más que gordo que una Biblia, ahí de grueso. Un señor diccionario. Y la mitad es antiguo y la mitad es nuevo. Y todas las palabras están en el Antiguo y en el Nuevo, tanto en hebreo como en griego. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando yo le digo salvación, en el Antiguo Pacto, repito, implicaba transitorio. Por ejemplo, sálvame de los enemigos que vienen a atacar a mis hijos, a robar las cosas de mi chacra. Eso es lo que quería decir en el Antiguo Pacto, salvación.
Por eso que cuando hablamos del pastor de Salmo 23, habla de la comida natural, física, de la provisión, de la protección material, circunstancial, temporal. Pero cuando hablamos de Cristo, del nuevo pacto, hablamos de una eternidad en salvación. Involucra más, completo, total. Amén. Por eso dice que hay un nombre que es sobre todo nombre. Hola. Gloria al Señor. No sé si alguien lo está entendiendo. Gloria a Dios. Vamos a mirar otro. Jehová Sama. Así como lo escucha, Jehová Sama. Dios está presente. Eso empleaban los judíos, los hebreos, los nombres del Señor en circunstancias adversas y difíciles, ¿no? Tenían la necesidad de que Dios estuviera presente ahí, en una batalla campal con otro ejército enemigo, y Dios se hacía presente. ¿Cómo? A través de la teofonía de sus ángeles. Ese es otro tema también. Amén. Entonces, cuando hablamos en el punto anterior del Señor como el médico, igual, si la gente enfermaba, tenía problemas, algo, o cualquier cosa que podía caer una plaga en el pueblo de Dios, ellos comenzaban a clamar al Señor como el Señor Rafa. Jehová Rafa, o sea, Jehová médico, Jehová sanador. Una necesidad, digamos, financiera, ellos hubieran dicho: Jehová Jireh, tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor, el sustentador, el que nos solventa. Amén. O sea, ellos hablaban de acuerdo al momento que estaban viviendo. Pero cuando hablamos en Cristo, lo involucra todo completo. Por eso es que tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, dice Hebreos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Jehová Sama, diga, Dios está presente. Ezequiel 48:35. Si alguien lo tiene, me ayuda, por favor. Ezequiel 48, verso 35, por favor. A ver. Gracias, Jesús. ¿Lo tienen? Gracias, Señor. A ver, léalo. Léalo conmigo, juntos. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Amén. ¿Qué significaba? Dios está presente. Vas a un diccionario bíblico y lo vas a confirmar. Diga, Dios está presente. Mateo 18:20. Aquí vamos a hacer un paralelo con el nuevo pacto y hablamos de Cristo, de esa bendita promesa que Él nos dio, de que donde habría 2 o 3 congregados en su nombre, Él prometió estar en medio. Hola. Entonces ahí miramos una clara, vamos a decir, afinidad de conducta entre el Padre y en el Hijo. En muchas de los nombres del Padre, lo que tiene que ver con el carácter de Cristo, con la conducta de Cristo, tiene que ver una gran afinidad entre ambos. Es decir, hay una koinonía, hay un común acuerdo. Koinonía es griego, quiere decir pensar en lo mismo, tener un mismo sentido común, pensar igual que el otro. Koinonía es común acuerdo. Amén. Koinonía. Entonces, entre el Padre y el Hijo hay koinonía, un común acuerdo. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros hoy, como la iglesia de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Digan gracias, Señor. Tú eres bueno. Tienen los 7 nombres ya, ¿verdad? ¿Lo tienen? Falta el Nisi. Jehová Nisi, escriba ahí, Jehová Nisi, con doble S, Jehová Nisi. ¿Qué significa? Dios, o significaba en el antiguo pacto, Dios es nuestro estandarte o nuestra bandera. Jehová Nisi, escriba. Éxodo 17, versículo 15. Éxodo 17, verso 15. Hermano, escriba esto, es muy importante, porque usted va después a tener una facilidad para comprender el diseño del Señor para usted.
Usted va a poder compartir con facilidad con cualquier persona no creyente o un ateo o alguien que se opone al Evangelio de Cristo. Va a tener bases bíblicas, fundamentos sólidos. Éxodo 17:15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. ¿Qué significaba? Jehová es nuestra bandera o nuestro estandarte. Amén. Ahora, estábamos mirando el Nuevo Testamento y esa palabra no la hemos encontrado. Entonces vamos a mirar Mateo 10:27 para ver una clara alegoría al respecto o simbología. Mateo 10, verso 27. Dijo el Señor, está hablando Jesús: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Es decir, expongan mi nombre, expongan mi palabra como si fuera una bandera, un estandarte en las azoteas, para que todo el planeta pueda mirarlo desde lejos, desde distancia. ¿Usted ha visto lo que sucede el 28 de julio en el Perú? Ponen banderas en todas las puertas, en todas las ventanas, en los techos, en las azoteas. ¿Qué significa? Están flameando la victoria, la libertad del país. Hola. Amén. Entonces es entender eso, de que Dios es nuestra bandera en la persona de Cristo hoy. Cuando nosotros proclamamos las buenas noticias del reino sin temor al que puede matar el cuerpo, los cuatro vientos desde las azoteas, dijo el Señor. Amén. Hermanos, quiero que estén seguros de que estoy diciéndole la palabra de Dios. Y quiero que digan amén los que creen. Por favor, porque es la palabra del Señor. Segunda de Corintios 2:14. Pablo está hablando aquí por el Espíritu Santo y dice algo muy parecido. Segunda de Corintios 2, Segunda de Corintios 2, 14. Dice: mas a Dios gracias, el cual los lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero ¿qué más dice? Nos lleva en triunfo. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él nos lleva en triunfo, en triunfo. O sea, el estandarte, la bandera, repito, es un símbolo de victoria, de libertad. Todos los países que han sido, celebran la independencia de su nación, exponen una bandera, un estandarte. Amén. Y todos se sienten felices, dice, y cantan: somos libres, seamos. Amén. ¿Cuándo cantaron eso? De chiquitos en el cole. Y por atrás alguien ¡clic!, le dan en la oreja. Gloria al Señor. Ahora vamos a entrar. Ya tenemos los 7 nombres redentivos del Señor. Lo repito para los que no estuvieron: Jehová Sidkenu. Si no lo he escrito, hágalo. Voy a repetir los 7 nombres rápidamente. Jehová Sidkenu, Dios es nuestra justicia. Jeremías 23, versículo 6. Jehová Shalom, Dios es nuestra paz. Jueces 6:23. Jehová Ra, doble A, Jehová Ra, Dios es nuestra guía o pastor. Dios es nuestro guía o pastor. Salmo 23. Jehová Rafa, F-A-A-H, Jehová Rafa, Dios es nuestro médico o sanador. A ver, no se distraigan, por favor, porque me distraen a mí. Éxodo 15:26. Amén. Jehová Jireh, Dios es nuestro proveedor o fuente de provisiones. Génesis 22, verso 8. ¿Lo tiene? Jehová Sama, Dios está presente. Éxodo 48:35. Jehová Nisi, Dios es nuestra bandera o victoria. Amén. Los 7 nombres redentivos de Jehová reflejan todo el carácter y la conducta de Cristo hoy en este nuevo pacto o nuevo tiempo. Amén.
Miremos lo que dice Lucas 24, verso 21. Encontramos aquí, en el Nuevo Testamento, vamos a hacer comentarios neotestamentarios respecto de la redención. Lucas 24, verso 21. Dice así: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir. Diga redimir. Repítalo, redimir. Repítalo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir. Jesús estaba muerto, crucificado, ya había resucitado, pero habían dos personajes camino a Emaús, un par de incrédulos, dice la Escritura, que caminaban hablando como que no habían creído en lo que Jesús había dicho, ¿no? O en lo que el pueblo esperaba. Por eso dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, dice, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Entonces el Señor se les aparece y le dice así, en el verso 25, Jesús está hablando con ellos, los increpa, los exhorta y le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho respecto de mí. Entonces el Señor tenía que decirle lo que los profetas han dicho, que Él tenía que padecer, sufrir, ¿no? Y luego Él entrara en su gloria después de pasar todo el sufrimiento, el Calvario y la resurrección, etc. Y comenzando desde Moisés, Jesús le mostró en las Escrituras todo lo que de Él decían. Amén. Entonces es importante entender que ellos sabían del plan de redención de Dios desde el antiguo pacto, que Él enviaría al Mesías, al Redentor, a Cristo para salvar a Israel. Pero eso es lo que pensaban ellos, los judíos. No pensaban en nosotros. ¿Está entendiendo? Pero Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios todo el planeta y todos los habitantes del planeta. Amén. Porque la Escritura dice en el Salmo 24 que toda la tierra es del Señor y todos los que en Él habitan. Estamos usted y yo ahí. Amén. Somos del Señor. Hoy con más ganas podemos decirlo, con más libertad, porque hemos sido recomprados, redimidos, vueltos a comprar. Somos propiedad del Señor. Amén. Por eso los judíos esperaban al Redentor, esperaban la promesa del Señor, pero Él tuvo que hacerles recordar y le mostró las Escrituras, y luego dice que les abrió el entendimiento y su corazón quemaba, ardía cuando Él les mostraba las Escrituras y les decía lo que de Él, lo que de Cristo hablaban los profetas del antiguo pacto desde Moisés. Amén. Pasó por todas las Escrituras, le mostró lo que decía David, lo que decían todos los profetas del antiguo pacto. Amén. Eso es importante. Mateo 1:21, escriba. Diga: el nombre de Cristo fue traído del cielo. Significa Salvador o Emmanuel, Dios con nosotros. Diga: Dios con nosotros. Mateo 1:21. El ángel Gabriel vino desde el cielo trayendo el nombre a José y María. ¿Para qué? El nombre de Cristo significaba Salvador, Jesús. Amén. O Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor. Juan 3 es el capítulo más enfático entre la conversación de Cristo y Nicodemo, que ya ustedes deben conocer hasta el cansancio. Entonces, la conversación de Cristo y Nicodemo es muy puntual, porque hay un maestro de la ley que sabe que no es salvo, pero va a tocar la puerta de Cristo de noche para preguntarle qué necesita para ser salvo, es decir, redimido. Y él le dice: tienes que nacer de nuevo. Es decir, creer que Jesús es el Señor con el corazón y declararlo con la boca, como dice Pablo en Romanos 10, verso 9. Recuerden, si creemos con el corazón y declaramos con la boca que Jesús es el Señor, Dios dice que somos salvos, es decir, redimidos. Amén. Gloria a Dios. Gálatas 3, versículo 13. Escriba: Gálatas 3, versículo 13. Los judíos decían así, que Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, Cristo, Gálatas 3:13, repito, se hizo maldito en una cruz para redimir a todos los judíos de la maldición de la ley.
Hay una interrogancia en Romanos 8, verso 2. Escriba: para los gentiles que no tuvieron que nacer en Israel, ni tuvieron bajo ninguna ley de ningún pacto antiguo testamentario, ni se movieron bajo ninguna sangre de ningún animal. Romanos 8, repito, verso 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre del pecado y de la muerte. La muerte ingresó desde el huerto a Adán, 5:12. Romanos, ya lo hemos visto anteriormente, Romanos 5:12, recuerde esto. Dice que la muerte ingresó desde Adán hasta Moisés. Ya la muerte imperó en la tierra antes de la ley. Pero Gálatas 3:13 está hablando de la redención para los judíos de la ley de los profetas. Para los judíos. Pero para nosotros es Romanos 8, verso 2. Los que no nacimos en Israel, nos fuimos descendencia de Jacob. Hola. Entienda las diferencias. Por eso es que nosotros tenemos que entender esto, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. No está hablando de la ley de los profetas. En Gálatas 3:13, sí, es para los judíos específicamente. Hay gente que no lo entiende, lo lee, pero ni sabe de qué está, lee, pero no lo entiende. Entonces hay que explicar esto, para que la iglesia del gentilicio que ha venido al cristianismo, ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, es el pueblo del Señor, la iglesia de Jesús, sepa dónde está parado en su fe, cuál es tu convicción, que nadie te mueva, amén. Que estés parado en la roca sólida, Cristo, el ancla, la palabra, el ancla de tu fe es la palabra de Dios. Si nadie te va a mover. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Mira lo que dice Tito 2, verso 14. Vamos a ir a Tito 2, 14. Gracias, Señor. Esta es escuela dominical, ¿eh? No se vayan a asustar. Pero si yo les digo, traigan su lapicero, traigan su blog, anoten, escriban, hermano. No salgan como han venido. El evangelio no es emocionalismo, es doctrina. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, diga redimirnos, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Nos redimió, Jesús nos redimió de toda iniquidad y purificó nuestros corazones, no solo con la sangre de Él, sino con el poderoso Espíritu Santo que ha venido a vivir dentro de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Apocalipsis 5:9. Voy a ir cerrando ya. Apocalipsis 5:9. Dice así: y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, sacrificado, Jesús como el cordero sacrificado o inmolado, y con tu sangre nos has redimido, diga redimido, para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Jesús nos ha redimido. Es decir, no solo a los judíos, dice de todo linaje, a nosotros también, los gentiles, que hoy somos hebreos espiritualmente hablando, o hebreos o judíos espiritualmente hablando. Así dicen las epístolas en el Nuevo Pacto. Amén. Porque ya no habla de la circuncisión del prepucio del miembro viril del varón, sino de la circuncisión del corazón que ha hecho Dios por el Espíritu, y la espada del Espíritu, que es su palabra sagrada. ¡Clax! ¡Plax! Amén. Hebreos 4:12, recuerden que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que penetra y parte el alma y el espíritu, blum, y profundiza y escudriña lo profundo del corazón, dice. Amén. Gracias, Señor. Digan: Dios me ama. Dios me ama más de lo que yo puedo imaginar. Hechos 4, versículo 12. Vamos cerrando. Hechos 4, versículo 12. Ya es un tema que usted lo debe conocer. Hay un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. No hay otro nombre en el cual hay salvación, hay un solo nombre. Filipenses 2, verso 9. Escriba hacia el 11. Hay un nombre ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es? Diga: el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre. Dios le dio, el Padre le dio a su Hijo un nombre que es sobre todo nombre.
Amén. Gloria al Señor. O sea, Él no lo tomó. No. El Padre dice que le dio un nombre a su propio Hijo, que es sobre todo nombre. Y en el 4:12 que acabamos de ver de Hechos 4:12, que dice que Él nos ha dado a todos los hombres bajo el cielo un solo nombre. Amén. En el único nombre en el cual hay salvación. Por eso cuando usted comparta con un ateo, con un incrédulo, con un idólatra, usted va a tener bases para decirle: hermano, yo creo en Cristo porque la Escritura dice. No es porque el pastor dice, no, la Escritura es sagrada. Préstame tu Biblia, ábrale su Biblia y muéstrelo y que lo lea en voz alta. Amén. No son las obras de justicia, recuerde bien, no. Es la gracia de Dios a través de Cristo que ha sobreabundado para todos nosotros. San Juan 1, verso 17 lo dice. Cuando usted tenga bases bíblicas, nadie lo va a mover de su fe, amado o amada hermana. Amén. Lucas 24:44, escriba. Cerramos ahí. Lucas 24:44 al 47. Jesús dijo, después de resucitar, antes de la ascensión, Lucas 24, verso 44 al 47, repito. Lucas 24, verso 44 al 47. ¿Lo tiene? Jesús iba a partir en la ascensión, pero antes de partir en la ascensión le dijo a los apóstoles: miren, ustedes han sido testigos de todas las cosas que han sucedido. Ahora, ustedes ya han visto, o sea, ya les había abierto el entendimiento, ya les había mostrado las escrituras antiguo testamentarias. O sea, ¿qué más evidencia querían? Estaba Cristo resucitado frente a sus narices. Entonces, ¿qué más evidencia querían? Nada, simplemente ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Prediquen el Evangelio en todas las naciones. Pero dijo, prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En mi nombre. Digamos un testigo de Jehová, ¿en qué nombre va a predicar? Un romano, un mariano, un católico. No va a poder predicar en el nombre de Cristo. ¿Me entiende o no? Pero es iglesia de Cristo, entienda bien esto. Si usted no conoce su base de su fe, la palabra sagrada de su Dios, va a tener problemas serios. De veras, hermano, no quiero que el diablo lo abochorne. Gente pagana, impía, que conoce más Biblia que nosotros a veces, para discutirla. No conocen al autor, al Espíritu Santo que tú tienes en tu interior. Amén. Entonces agárrate de la palabra, de la Escritura sagrada, escudriñala, medítala, enamórate de Cristo como nunca antes. Organiza tu vida, tu tiempo, tus quehaceres. Lo primero es lo primero, lo eterno. Esto se queda aquí. Todo se queda aquí, todo. Carro, billete, casas, cosas, chacras, hijos, mujer, madre, padre, abuela, suegra. Si es que no se van con Cristo, se van a quedar aquí. Porque por eso la palabra dice: hay de aquel que ama más padre, madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Recuerdan? Y en otra parte extrema dice: el que no aborrece. Que eso es lo más controversial del tema para los exégetas de la Biblia. Está hablando, ya hemos hablado del carácter y la conducta de la gente que nos rodea, que aún teniendo nuestra propia sangre, no aman al Señor, no viven la palabra, no obedecen, no honran a Dios, que es algo muy claro para entender. Amén. Pero no habla de aborrecer, de ir a hacerles daño, insultarlos, ofenderlos, agredirlos. No. Tengan mucho cuidado, esa no es la actitud de un cristiano. La actitud de un cristiano es amor, compasión, misericordia, hasta que ellos estén vivos. Una vez que se van, se les acabó la oportunidad de salvación o de redención. Pero mientras que estemos aquí, tenemos que hablar del perdón de los pecados en el nombre de Jesús para toda la humanidad. Eso es lo que dice Lucas 24, 44 al 47. Y espere la investidura de lo alto, le dijo el Señor, porque aún no había venido el Espíritu Santo, pero ahora ya vino. Hace 2000 años, el día de Pentecostés, llegó. Hechos capítulo 2 está en tu Biblia. Diga: ya vino el Espíritu Santo. Me gustaría en la otra reunión que tengamos hablarles un poco respecto del significado del nombre de Jesús. Porque es que toda la iglesia primitiva ya no fue y anunció las buenas noticias del reino en el nombre de Jehová. Ya no hay ningún primitivo apóstol de Cristo del libro de los Hechos o de las epístolas del nuevo pacto que haya predicado en el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque hay un nombre que es sobre todo nombre. Y eso no significa que Dios es menos y que Jesús es más, ni que tengan una contienda entre padre e hijo. No. Sino que el Padre nos ha dado a nosotros un nombre que es el nombre de su Hijo. Por eso que en el Decálogo, en los 10 mandamientos, cierro con esto, ahí era prohibido hablar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Prohibido. Tenías que lavarte la boca 7 veces. Amén. Así era.
Pero hoy gracias a Dios que podemos decir Jesús, 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 Jesús. Precioso Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra que nos ha sido revelada con mucha nitidez esta mañana en nuestros corazones. Y has renovado nuestra mente, Padre, por el Espíritu Santo y tu palabra sagrada. Gracias, Padre, porque la sangre de Cristo Jesús nos ha redimido, nos ha comprado. Gracias, Señor, porque somos tu propiedad y nuestro nombre aparece registrado en el libro de la vida en el cielo. Pero dígalo, créalo, confiéselo, declárelo, decrételo, créalo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por amarme tanto. Gracias por perdonar todos mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por ponerte en mi lugar, en esa cruz. Gracias, Señor, por sufrir el Calvario por mí. Y aún el vientre de la tierra, el ardor de fuego del infierno, lo sufriste por mí. Ahí estuviste 3 días y 3 noches, Señor. Tú lo dijiste con tu boca, así como estuvo Jonás en el vientre del pez. Tú estuviste ahí, Señor, por mí, para no ir yo a ese lugar de tormento eterno. Vamos, dígalo, gracias, Señor. Voy rumbo al cielo. Tu Espíritu me prepara, me capacita, tu palabra cambia mi modo de pensar, me enseña a entender los propósitos sagrados y eternos de tu corazón para beneficio de la humanidad. Haz tu voluntad en mi vida, Señor. Toma mi vida y haz tu voluntad en mi vida. Haz de mi vida un instrumento de bendición para la humanidad que me rodea, Señor. Gracias, Padre bueno. Enséñame cada día a comprender a los que no te conocen, a entenderlos, a perdonarlos, a ayudarlos, a orar por ellos. Enséñame, Espíritu Santo de Dios, por favor, en el nombre de Cristo, mi Señor, por su sangre derramada, por su vida sacrificada por mí. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo me ayude. Sin ti no lo voy a lograr, Señor. Sin ti no voy a poder hacerlo. Tú lo sabes mejor que yo. Necesito de tu presencia, Señor. Ayúdame, Señor. Enséñame, guíame, dirígeme, oriéntame, instrúyeme, Señor. Por favor, te lo pido con todo mi corazón. Ya traté de hacerlo solo sin ti, pero me he desgastado, me he frustrado. Necesito que me ayudes, Señor. Sin ti no lo voy a lograr. Te necesito hoy más que nunca, porque sé que el tiempo es corto de tu segunda venida, Señor, a la tierra, a llevar a la iglesia a las bodas del Cordero, ahí en el cielo. Todo está preparado. Gracias, Señor. Ayúdame a extender tu amor, tu palabra a los 4 vientos, sin temor al que pueda matar el cuerpo. Ayúdame, Señor, a tener valentía, osadía. Dame luz y entendimiento, revelaciones claras. Espíritu de Dios, enséñame en el nombre de Jesús, por favor. Enséñame. Te necesito. Apartado de ti nada podré lograr, Señor. Tú eres todo para mí. Eres la razón de mi existencia, Señor. Eres mi amor verdadero. Mi vida te pertenece. Tú eres mío, Señor. Yo soy tuyo. Gracias, Señor. Bendito para siempre sea tu nombre. Tus ángeles trabajen para mí. Gracias, Señor. Concretando tu santa voluntad en la vida de todos los santos que invocan tu santo nombre con confianza plena. Gracias, Papito Dios. Ayuda a mis hermanos que no han venido esta mañana. Ayúdalos, Señor, a que comprendan su necesidad de comer del pan de la vida, de alimentar su fe, su convicción. Ayúdalos, Espíritu de Dios. Redargúyelos, convéncelos. Regrésalos a la cruz, a los pies de Jesús. Espíritu Santo, tú eres Dios, para ti no hay nada imposible. Tengo familia, tengo amigos, vecinos, compañeros de trabajo que no te conocen, Señor. El deseo de mi corazón es que ellos también puedan conocerte. Sálvalos, Señor, por favor, en el
el nombre de Jesús. Gracias, papito Dios. Amén. Dele palmas al Señor. Fuerte la palma para Cristo. De pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pastor, nada me faltará, en lugares de pastos delicados me